hermanos. Mi nombre es Bernardo Aybar. Yo quiero compartir con ustedes mi testimonio. Cuando yo tenía entre 5 y 7 años, visitaba la iglesia. Acompañaba a mi hermana mayor. Los adultos celebraban su culto dentro del local y nosotros los niños, pues había una pastora que nos atendía y nosotros en la parte de afuera. No recuerdo lo que aprendí. Sí me acuerdo que mi hermana me enseñaba a memorizar, que me gané un premio de 50 centavos. Yo tengo 58 años y yo tenía 6 años en ese entonces. Pues de eso harán, en este año 2016, se cumplirán 52 años de ese premio que yo me gané en la iglesia. Tuve que mudarme de la provincia de Puerto Plata para Santo Domingo, para la capital de la República, y perdí todo contacto con la iglesia. Pero lo que había aprendido del Señor no lo había perdido. Eso estaba en mi mente y en mi corazón. Pero desde los 6 años hasta los 40 años estuve ausente de la casa de Dios, y eso es mucho tiempo fuera de la casa de Dios. Pero lo que había aprendido cuando niño en esa escuela bíblica, en esos cultos, me había servido para mucho, porque siempre albergué el temor de Dios en mi corazón. Cuando cumplí los 40 años después de haberme casado, tenía un negocio de casa de cambio. No vamos a decir que he sido el peor de los pecadores o el mayor de los pecadores, pero viví como todo un impío. Me gustó el alcohol, era mujeriego, me gustaba jugar dominó, billar. No es que no pueda jugar ni dominó ni billar después de cristiano, pero ya mi tiempo lo dedico en cosas más provechosas, tanto para mí como para mi prójimo, gracias a la misericordia de Dios. Después de muchos llamados que el Señor me hizo, después de haber sido visitado por muchos cristianos, iban a mi casa y me llevaban el mensaje, me llevaban la palabra. Me arrepentía cada vez que iban cristianos a mi casa, pero nunca encontré una iglesia donde congregarme. Estaba tan ciego y ocupado y atado al mundo, ocupado en mis quehaceres, ciego por el mundo y por la misma vida, que no encontraba la iglesia. Pero el temor siempre estaba ahí en mi corazón. Pero no es lo mismo temerle a Dios que obedecer a Dios. Hay que hacer algo y eso lo aprendí yo un tiempo después. Recuerdo que al cumplir los 40 años, mientras manejaba mi negocio de casa de cambio, fui asaltado. Abriendo el portón para entrar a la marquesina y guardar el vehículo, se acercó por detrás un individuo armado y me hizo 3 disparos por la espalda. Me rompió el brazo derecho, uno de ellos, y esa misma bala me provocó una hemorragia interna. Otra de las balas entró por la parte izquierda de mi espalda, a nivel del esternón, salió por el costado izquierdo, pasó a mi brazo izquierdo, del brazo izquierdo entró a mi antebrazo, y ese disparo me provocó 4 perforaciones, 5 perforaciones por el lugar donde me extrajeron esa bala, porque se quedó dentro de mi cuerpo. Se acercó por detrás de mí y lo único que escuché que dijo fue: no te muevas, y escuché los 3 disparos. Uno de ellos me atravesó el brazo izquierdo porque me tiraron a la cabeza. Cuando levanté mis manos, otro de ellos me impactó en el antebrazo derecho, y ahí al hombro me rompió el brazo, y luego caminó esa bala y la tengo ahí cerca de mi columna, y esa fue la bala que me provocó la hemorragia interna, porque me dañó una vena llamada subclavia que está debajo de la clavícula. Caí impactado, golpeado por uno de los disparos. Uno solo de ellos me tumbó de aire. Recuerdo que caí al piso desangrando. No me quedó más alternativa que quedarme tranquilito para que no siguieran disparándome, y aún así me dispararon un último tiro, que fue el que me entró por la espalda, por el costado izquierdo, a nivel del esternón, estando de espaldas en el piso. Apareció un vecino que estaba hasta sin camisa. Me montó en el carro ya con brazos rotos y nervios dañados, desangrándome. Ocurrió algo misterioso que no pude entenderlo hasta después de haber sobrevivido y después de haberme arrepentido. Recuerdo que en el camino yo iba cantando una alabanza a Dios, pero que había sido inspirada por el mismo Dios, porque salía de mi boca y no había sido nada que yo hubiese escuchado en ninguna otra oportunidad, en ningún otro tiempo de mi vida. No era un himno, no era un cántico cristiano, era una alabanza muy personal que creo que puso el Espíritu Santo en mi boca para que yo adorase a mi Creador, al Dios Todopoderoso. Eso fue el camino a la clínica. Llegamos a la clínica. Cuando llegamos a la clínica no había un equipo de rayos X en buen estado, pero me canalizaron, me pusieron el primer suero, y surgió de la boca de alguien, de una persona no cristiana, que nosotros a veces llamamos piedra, pero que no todos necesariamente son piedras, porque hay algunos que tienen un corazón sensible a Dios, aunque no tengan la fortaleza para decidirse por Dios. Y esta persona de mi sector
dijo que no podían dejarme ahí, que tenían que llevarme a un lugar más especializado. Y llamaron a una ambulancia en una hora pico, porque eran las 6 y tanto de la tarde. Y ustedes saben cómo se ponen las ciudades, y más las ciudades que no tienen avenidas amplias, ni un tránsito organizado. Yo recuerdo que milagrosamente esa ambulancia llegó en un tiempo récord, porque en el estado que yo estaba, cada segundo me parecía una eternidad. Y yo sentí como que la ambulancia duró algunos 2 o 3 minutos para llegar. Yo estaba en una situación muy preocupado, estaba en una situación muy preocupante. Estaba mortificado porque sabía que tenía perforaciones por las balas. Y sabía que las balas habían entrado a mi cuerpo. Pero no sabía a qué nivel me habían hecho daño. Pensaba que quizás alguna de esas balas, algunos de esos tiros, me había provocado daño en algún órgano vital. Pensaba que quizás me habían perforado el hígado. No sabía, un pulmón, no sabía absolutamente lo que ocurría conmigo. Sí sabía que estaba desangrando, estaba perdiendo mucha sangre de manera muy rápida. Pero llegó la ambulancia, equipada con altoparlantes. Desde el lugar donde nos encontrábamos, que yo me tomaba una hora para llegar a mi casa, es un recorrido que se toma alrededor de una hora. Recuerdo que eso se hizo como en 12 minutos. Y me llevaron a uno de los centros médicos más especializados que teníamos en ese entonces, en el año 2000. Habiendo llegado allá, empezaron a llamar a un médico, un cirujano, y ahí el tiempo sí que me pareció interminable. Yo estaba acostado en una camilla, todavía desangrándome, y era en la emergencia de ese centro médico, y yo desesperado porque quería recibir atención, quería que me cerrara las heridas para que mi sangre no siguiera perdiéndose, y ya me sentía algo débil por causa de la misma pérdida de sangre. Y recuerdo que esos minutos que duré ahí en la sala de emergencia me parecieron interminables. Hasta que llegó el momento en que llegaron los médicos que estaban esperando y empezaron, me cosieron las heridas, empezaron a suturarme las heridas de las balas. Y recuerdo yo en el estado en el que me encontraba, que me sentía débil y estaba sumamente preocupado porque no sabía cuál era la gravedad de mi estado, yo lo desconocía. Y le pregunté a uno de los médicos si creía que yo pudiera sobrevivir, si él creía que yo iba a sobrevivir a ese estado. Y él me dijo, bueno, los disparos, hasta 1 o 2 días después de haberlo recibido el herido, es cuando se sabe si no han provocado daños internos graves. Yo estaba preocupado, pero con esta respuesta seguí mucho más preocupado. Me suturaron las heridas, me hicieron los chequeos, radiografías y esas cosas, y me dijeron que tenía una bala a nivel del hombro, muy cerca de la columna, pero que ahí estaba detenida y que no tenía problema con esa, pero que teníamos que esperar a ver cómo evolucionaba por causa de los impactos de bala. Estaba preocupado, estaba en intensivo, por la mucha sangre que perdí, me pusieron mucha sangre, muchas pintas de sangre. Recuerdo que al final en total me pusieron 5 pintas de sangre. Yo creo que esa es la totalidad de sangre que uno tiene dentro de su cuerpo, en promedio. Yo creo que toda la sangre que yo tengo ahora mismo, ya procesada por mi cuerpo, pero fueron de personas diferentes. Yo creo que de la mía no quedó ni media pinta. Mi situación era crítica desde el punto de vista de los médicos. Los médicos decían que dentro de mi gravedad yo estaba estable, o sea, que no empeoraba, pero tampoco mejoraba, sino que me mantenía así. Al día siguiente de yo haber recibido las heridas, entonces se me declaró la hemorragia interna. Déjenme decirles una cosa, yo estaba en silencio. Yo recuerdo que yo me sentía tan mal, sentía tanto dolor y molestia, estaba botando sangre por la nariz, me suministraban oxígeno a través de un levín y botaba sangre por la nariz, me sentía incómodo, una gran opresión en mi pecho, en el costado derecho, del lado que había recibido el disparo de la bala, que no sabía, gloria a Dios, en ese momento que me había provocado una hemorragia interna. Y cuando llegó, me pedí el auxilio de los médicos y sentí que duró alrededor de media hora, y yo sentí que no fueron media hora, sino 3 horas. Yo les decía que me sentía débil, que sentía que me estaba yendo poco a poco, que me estaba muriendo, y apelaba a ellos, pero la doctora, que era una doctora que estaba de esa área de cuidados intensivos, se había limitado a llamar al cirujano. En lo que el cirujano venía, que yo sentí que se dilató todo el tiempo del mundo, alrededor de 3 horas, yo le dije a la doctora que no quería que me pusieran más sangre, porque la opresión que tenía en el pecho era tan grande y botándola por la nariz, y yo hablaba con Dios.
en silencio. No era cristiano. Fui cristiano durante mi niñez, pero me aparté del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Yo le decía, Dios mío, tú puedes levantarme de aquí. Tú puedes sanarme. Yo te ruego que tengas misericordia de mí. Yo no quiero morirme. Así le dije al Señor cuando estaba herido, cuando caí herido en la puerta de mi casa, cuando estaba tratando de abrir el portón. Yo le dije, Señor, yo no quiero morir, no me dejes morir, mis hijos están pequeños, yo quiero encaminarlos y además yo quiero servirte, le dije yo al Señor. Y después me levantaron para llevarme a la clínica. Pero luego, bendito sea el Señor, que yo estaba allá en cuidados intensivos y yo sabía que estaba mal y mi situación había empeorado, no podía casi respirar. Sentía ese gran dolor en mi pecho, en el lado derecho. No quería que me pusieran más sangre porque entendía que era por causa de la sangre que me ponían. Pero la opresión que yo sentía era por la sangre que se me estaba regando en el área del pulmón, por causa de la hemorragia interna que ese tiro de ese lado me había provocado. Y yo recuerdo que yo hablaba con Dios, pero esperando que Dios hiciera un milagro y que ese malestar y que esos dolores desaparecieran de manera milagrosa de mí, pero no recibí nada de eso en ese entonces. Recuerdo que llegó el médico, bendito sea el nombre de Dios, y estaban el médico que estaban esperando, ese especialista, y llegó acompañado de otro, y entre los tres la encargada de cuidados intensivos, más ese cirujano, más el otro médico que le estaba ayudando, estaban buscando la forma de encontrar una vena gruesa, porque yo había perdido tanta sangre que ya no me encontraban ninguna, ya estaban todas las venas vacías. Y entonces buscaron por la femoral, al nivel de las piernas. Al final la que encontraron fue la yugular, en el lado izquierdo aquí. Esa fue la vena importante que encontraron. Pero déjenme decirle que antes de encontrar esa vena, ya yo no resistía casi nada. Que yo me sentía tan mal que yo hablé lo último, que entendía que era lo último que iba a hablar con Dios, y hablé con Dios y le dije, Dios mío, yo te conozco, yo sé que tú tienes suficiente poder para tú levantarme de aquí ahora mismito y desaparecerme los dolores y la dolencia y todo lo que siento, todo lo malo. Tú tienes suficiente poder para ello y te he estado pidiendo desde ayer que yo no quiero morir, pero mira, Dios mío, cómo me siento, ya yo no aguanto, ya yo entiendo que si tú no me has sanado, no me has levantado, no me has quitado los dolores, no me has cerrado las heridas, es porque tú vas a permitir que entonces mi tiempo termine aquí. Tú vas a permitir que yo muera. Y yo sé que contra tu voluntad nadie puede luchar. Yo estaba completamente seguro de que Dios todo lo puede, que para Él nada es imposible. Aún no estando asistiendo a la iglesia desde que tenía 6 años, aún teniendo 34 años aproximadamente fuera de la casa de Dios. Yo recuerdo que mientras los médicos buscaban, yo hablaba con Dios y le decía, no voy a luchar contra tu voluntad porque entiendo que tú has decidido que yo me muera. Y si tú has decidido que yo me muera, no importa que yo luche porque tú eres el Todopoderoso y eres quien tiene el dominio y el control de todas las cosas. Y así que te voy a decir las últimas palabras, le decía yo a Dios. Yo le dije a Dios, mira, así como hizo Jesús en la cruz del Calvario, así mismo hago yo ahora. Yo te entrego a ti mi alma, porque yo no quiero que mi alma se pierda en el infierno. Yo no quiero perecer en el infierno por la eternidad. Y le dije a Dios eso, y después le dije, escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repito. Te lo decía en mi corazón, no en voz audible, porque los médicos estaban trabajando conmigo, buscando venas y buscando el lado de la hemorragia. Me pincharon por el costado, salió ese baño de sangre, ese chorro de sangre, y ahí fue que se dieron cuenta que era una hemorragia. Y yo le dije al Señor, bueno, Señor, tú tienes la última palabra, pero yo te reitero lo que te dije ahorita. Si tengo que morir, si tu voluntad es que yo muera, a ti te entrego mi alma, no es a Satanás que se la entrego. Bendito sea el nombre de Dios. Yo recuerdo que después de yo haberle dicho al Señor, a Dios, yo le decía, Dios mío, aleluya, como le digo aún todavía, y le decía, Dios mío, que sea hecha tu voluntad. Yo recuerdo que yo aflojé mi cuerpo para morirme ya, porque yo resistía al dolor y hacía esfuerzo, gloria al nombre del Señor, contra el dolor y para mantenerme fuerte y despierto, pero poniéndome sangre por una parte y escapándoseme por la otra. Entonces no había condición para yo
sentirme como que me iba a recuperar. Yo me acuerdo que después que yo aflojé el cuerpo para morirme, entonces los médicos, aproximadamente al minuto o a los 30 segundos después que yo aflojé el cuerpo y me rendí para morirme, entonces encontraron esa vena de la yugular. Fue en ese entonces, en ese momento cuando la encontraron. Cogieron la misma camilla sobre la cual estaba y empezaron a moverla hasta la sala de cirugía o de operaciones. Y yo recuerdo que estando en la sala de cirugía de operaciones, yo no vi ningún equipo, pero sí que había uno de los médicos al lado mío. Y le pregunté, ¿cree usted que yo resista una cirugía en las condiciones que estoy? Porque yo me siento muy débil y muy mal. Y el médico lo que me contestó fue, bueno, nosotros tenemos muy buenos equipos. Pero como yo sé que la solución de mi problema no estaba exclusivamente en las manos de los médicos, ni en los muchos, ni modernos, ni eficaces equipos que ellos tenían, sino que iba a depender de Dios. Yo recuerdo que yo le dije a Dios, bueno, Padre, bueno, Dios mío, solamente tú sabes si yo voy a salir vivo de aquí. Yo recuerdo que antes de eso, yo le había hecho a Dios todas las promesas. Señor, si tú me levantas de aquí, yo te voy a servir. Yo me voy a dedicar a hacer tu obra. Yo voy a consagrarme para ti. Yo voy a ser obediente a ti. Porque yo sé que si yo hubiese sido obediente a ti, no me pasa lo que me pasa. No me hubieran pegado esos tiros. No me hubieran atracado. No me hubieran robado lo mío. No hubieran atentado contra mi vida, Señor. Pero lo último que le dije en sala de cirugía fue eso. Señor, solamente tú sabes si yo voy a salir con vida de aquí. Yo, a partir de ahí, me dormí o perdí el conocimiento, no sé. Y recuerdo que no soñé absolutamente nada. Y desperté, no sé cuántas horas después, otra vez en la sala de cuidados intensivos. Y me miré y vi que tenía muchos puntos y que tenía algodón, muchas sondas, tenía como 2 o 3 sondas puestas, bendito sea el nombre de Jesús. Y me sentía que la mente no me respondía de la manera que debía, me sentía, llegaron a visitarme personas y me hacían preguntas y yo no le contestaba la pregunta, sino que los pensamientos míos yo los hablaba, una situación sumamente extraña, que los médicos sabrán qué nombre darle a eso, pero yo nunca lo he investigado. Pero yo recuerdo que cuando me vi otra vez en la sala de intensivo, pero ya operado y con esa línea de puntos ahí, poco tiempo después me hinchó el cuerpo. Yo recuerdo que el médico, el cirujano que me operó, es un médico muy capaz, uno de los hombres más capacitados que yo he visto como médico. Sé por qué Dios lo escogió, lo entiendo. Sé por qué Dios puso en la boca de aquel vecino para decir que a mí no me dejaran en esa clínica donde estaba, sino que me llevaran a un centro médico especializado. Y es porque Dios fue el que movió a ese vecino a proponer que me llevaran a una clínica, a un centro médico bueno. Y sé que Dios también había escogido el médico que me iba a hacer la cirugía. Mi situación después de la operación seguía siendo crítica. El médico fue donde mi esposa, que estaba en la sala de espera de ahí, de cuidados intensivos. Y el médico le dijo, dentro de su gravedad, él está estable todavía. Y así es que vamos a seguir esperando. Y dice mi esposa, me cuenta mi esposa después de todos los acontecimientos, que una hora después sale el médico de sala de cirugía y le dice, señora, no entiendo cómo, pero lleva una recuperación extraordinaria, muy rápida, que no entendemos cómo puede ser. Pero así fue, mis hermanos. Yo recuerdo que el cuerpo se me hinchó, tenía como retención de líquidos. Ellos siguieron poniéndome los medicamentos, me bajó la retención del líquido. Cuando yo desperté de la sala de cirugía, cuidados intensivos, yo lo que dije fue, y aún estoy vivo. Ah, Señor, si estoy vivo es porque tú tuviste misericordia de mí. Y desde ahora en adelante te voy a cumplir con lo que te prometí. De ahora en adelante yo voy a predicar tu palabra y me voy a dedicar a hacer tu voluntad. Yo te doy gracias, tú eres grande, tú eres bueno. Y hablé con Dios y lo adoré en ese momento, gloria al nombre de Dios. Cuando cumplido el tiempo, creo que fue al segundo día después de la operación, me sacaron de la sala de cuidados intensivos y me llevaron a una habitación. Pero déjenme decirles una cosa, yo no sabía que habían tantas personas que me apreciaban, porque los pasillos del área de cuidados intensivos estaban inundados y yo oía a los médicos peleando y protestando por la gran cantidad de gente que había. Ahí estaban las amistades de mi esposa, los clientes míos, muchos estudiantes puertorriqueños, amigos. Yo sé que hubo muchos clamores, se estuvo orando en todas partes, en Puerto Plata, en los Estados Unidos, en muchísimos lugares, bendito sea el Señor, en muchísimos lugares del mundo. Se estuvo clamando y rogando a Dios para que tuviera misericordia de mí.
Mi papá no era cristiano, pero de todos mis hermanos estaban orando y clamando a Dios para que Dios hiciese la obra. Bendito es el nombre de Dios. Y gracias a su misericordia, gracias a Dios por su misericordia, porque Él hizo la obra. Y déjenme decirles una cosa, después que estaba en la sala, en la habitación, después de habernos sacado de la sala de cuidados intensivos, entonces tenían los médicos problemas porque los pasillos de la habitación donde yo estaba también estaban llenos de gente. Y los médicos se enojaban y le decían a la gente que se retiraran, que no fueran todos juntos, que no se aglomeraran, que no se agruparan tanto, porque no había paso para nadie. Bendito sea el nombre de Dios. Después de todo esto, recuerdo que fue tan rápida mi recuperación que yo nada más duré como 5 días en la clínica. Gloria a Dios. La cuenta fue bastante alta. Bendito sea el Señor. O sea, el trabajo del hombre tuvo un alto precio. Mi sufrimiento tuvo también un alto precio. Pero yo tuve que pagar ese precio de tanto dolor y tanto sufrimiento y padecimiento, de tanta inseguridad, de tanta angustia y desesperación, porque yo fui desobediente. Porque si cada vez que fue alguien a predicarme a mi casa, ese alguien fue dirigido y mandado por Dios, y yo me arrepentía, pero no perseveraba, no iba a la iglesia, no la encontraba, bendito sea el nombre de Dios. Pero Dios es grande y Dios es bueno. Yo recuerdo que después de eso, la iglesia que yo estuve buscando para congregarme, nunca la encontré, y apareció un pastor que había recibido la oferta de pastorear una iglesia grande, pero él decidió trabajar desde abajo para formar una iglesia él mismo. Y yo recuerdo que la iglesia en ese entonces tenía quizás algunos 6 miembros, y él fue a mi casa por mi testimonio de la gente del sector, porque el sector donde yo vivía se paralizó. Las fiestas se acabaron mientras yo estuve en cuidados intensivos. La gente estaba lamentándose porque yo estaba en ese estado de gravedad y podía perder la vida, porque yo no le hacía daño a nadie, bendito sea el Señor. Compartía con todo el mundo, gloria a Dios, y tenía buen vivir. Pero yo no he sobrevivido por eso, yo he sobrevivido por la misericordia de Dios. Porque Satanás, aún yo teniendo un buen vivir y llevándome bien con las demás personas, Satanás quería matarme a mí, de la misma forma que quiere matar a todo el que no está en Cristo, y quiere matar también al que está en Cristo. Satanás quería matarme porque sabía que había una raíz para salvación en mí, que mi familia oraba, que yo me había arrepentido muchas veces porque yo quería, y quería que antes de que yo me consagrara, que yo me convirtiera en un verdadero cristiano, quería matarme, eliminarme, quería quitarme la vida. Déjame decirte una cosa, aprendí y quiero compartir contigo, con ustedes, con los que me están viendo ahora, lo siguiente. El tiempo del arrepentimiento no es cuando nosotros entendemos que estamos preparados, porque la palabra de Dios dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Yo no entendía esto, pero mis cargas eran mis problemas, mis preocupaciones, mis necesidades, mis vicios, todo lo que me ataba al mundo, todo lo que fuera un problema para mí, todo lo que representara una dificultad era mi carga. Y Dios me estaba llamando así, bendito es el Señor, pero yo no podía, yo no tomaba la decisión como debía tomarla. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Y yo no tuve la suficiente valentía de levantarme y decir: no vuelvo a tomar alcohol, no salgo a enamorarme a la calle, no voy a desperdiciar mi dinero en juego, me voy a concentrar para Dios, voy a hacer negocio honesto, limpio, correcto, no voy a hablar mentira. No me había decidido a nada de eso. Tenía el deseo y la intención, pero no lo hacía. Y Dios llamándome y llamándome. Y fue mucha su espera y fue muy grande su misericordia. Pero lo que yo tuve que pagar por ello fueron que me pagaron 3 tiros y estuve a punto de morir. Si hubiese venido a Cristo en el primer día que me mandaron el mensaje, que fueron a mi casa, la primera vez que fueron a predicarme, si me hubiese arrepentido, no me hubiesen pegado 3 tiros, porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y el que le teme a Jehová no es el que sabe que Dios existe y Dios es poderoso. No, el que le teme a Jehová el que le teme a Jehová es aquel que toma la decisión de servirle a Jehová, de aceptar a Cristo y de dedicarse a hacer la voluntad de Dios, que está muy claramente expresada en las Escrituras. Entonces yo era temeroso de Dios, pero era desobediente. El día del arrepentimiento es el día en el que Dios te llama. No es mañana ni pasado, es en el momento que Dios te llama, porque Dios sabe cuál es el momento oportuno y propicio. Si tú atiendes al llamado que Dios te hace hoy a través de mí, te vas a ahorrar muchas dificultades y problemas en el día de mañana.
porque ya Satanás no va a poder matarte. Mientras tú no te arrepientes, Satanás tiene legalidad sobre ti, aunque tu familia entera esté orando. Porque nosotros no le hemos dado la legalidad a Dios de nuestra vida. No le hemos entregado los derechos de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestra paz y tranquilidad a Dios hasta que no aceptamos a Cristo. Yo no había hecho eso. Y por eso me pegaron esos 3 tiros. ¿Y de parte de quién? Esos 3 tiros no fueron de parte de Dios, fueron de parte del diablo. Pero el ángel de Jehová estaba ahí, porque no pudieron pegarme el tiro en la cabeza. Ninguno de los 3 tiros que me tiraron pudieron pegarme en la cabeza, porque el ángel de Jehová estaba ahí para infundirle temor a ellos. Pero hay mucha gente que ha muerto y ha perecido por no haber aceptado a Cristo, aleluya. Por no haber aceptado a Cristo han muerto, han perecido, han terminado matados, asesinados en robos y por otras circunstancias. Pero la palabra de Dios es infalible y Dios es perfecto. El día del arrepentimiento es hoy, no es mañana. Si tú estás dispuesto a liberarte de todos los riesgos que corres como ser humano, que te asalten, que te maten, que Satanás de una forma o de la otra te mate, a vivir en inseguridad y a vivir con temores. Si tú estás dispuesto a aceptar una escolta, la escolta que Dios te pone, que es la de un ángel poderoso y grande, con una espada de fuego, gloria al nombre de Dios, para detener las balas, para evitar los choques, los accidentes, para cambiar, si tú quieres que la voluntad de Dios esté a tu favor, para cambiar la mentalidad del asaltante, del ladrón, de todo el que quiera hacerte mal y daño, de todo el que quiera hacerte daño y quiera levantarse contra ti, entonces tú debes aceptar a Cristo para que tengas verdaderamente garantía de vida eterna, de vida en esta tierra y puedas tener paz. Ese es el propósito y la intención de Dios para tu vida. El día del arrepentimiento es hoy. La Biblia dice, para los que ya son arrepentidos, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Si quieres arrepentirte ahora, habla con Dios. Dile al Señor una oración como esta. Dile, Dios del cielo, Rey del universo, hoy me rindo ante ti. Hoy me entrego a tu voluntad. Hoy acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Hoy te entrego la vida y el alma para que tú la administres. Creo en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por causa de mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Que me ayudes a perseverar hasta el fin para poder alcanzar aquello que tú me regalaste a través del mismo Jesús, la vida eterna. Te doy gracias porque a través de mí, mi familia entera será salva. Mi casa entera será salva. Te doy la gloria y la gracia porque he entendido que hay una promesa tuya para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Te doy las gracias por haberme acogido, Señor, y hoy he escrito mi nombre en el libro de la vida. Y te doy las gracias, Señor, porque a través de mí tú vas a salvar muchas almas. La gloria anticipada te la doy. Gracias, Jehová. Gracias, Dios mío. Cristo es el arca, Él está aquí, escapa por tu vida, Cristo espera por ti. Amigo mío, Cristo es real, cambió mi vida, la tuya puede cambiar. Amigo mío, no lo pienses más, nadie te ofrece vida eterna, solo Jesús te la da. Amigo mío, ven a Jesús,
Amigo, ven, habla con Dios y cuéntale tus penas. Él es tu creador. Amigo, ven, Cristo te ama. Tú eres importante para Él. Cristo te llama. Él abrió sus brazos por ti en la cruz del Calvario. Ábrelos tú ahora, como señal de que lo recibes como tu Señor y Salvador, y que Dios